کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استادیوم. Sin duda las imágenes clave del día, alrededor de una fotografía clara en la que Israel ahora mismo se pregunta si está ganando definitivamente la guerra contra Irán en 4 días. A pesar del intercambio de disparos de misiles, de la prueba de misiles balísticos alrededor del Iron Dome, la fotografía que ven alrededor de esa televisión iraní, de la televisión iraní, y la imagen que ven ahora alrededor de cómo han atacado desde fuera de la televisión iraní, empiezan a ver de qué manera, fíjense, está controlando ya definitivamente Israel los cielos en Teherán. Ha pedido la evacuación de varios barrios, sobre todo donde ha atacado en las imágenes que han visto en pantalla, y a partir de ahí empieza a verse y empieza a cotizarse la posibilidad de que Israel gane la guerra a Irán de una manera veloz. Es decir, que haya un movimiento rápido en el que ni tan siquiera el estrecho de Hormuz quede afectado. Y eso a pesar de que varios informes durante el día apuntaban que una profundización de la guerra podría llevar al SP500 a una caída del entorno del 20% y al petróleo llegar, decía JP Morgan, a los $130. Nada de nada alrededor de esos dos pronósticos. La fotografía es completamente complicada, completamente diferente. El mercado está relajado, el petróleo tampoco está alterado, el oro no es un valor refugio y ahora mismo, Víctor Hugo, la fotografía clave es tranquilidad, 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 porque Israel incluso podría ganar la guerra en tiempo récord. Bueno, no solamente eso, fíjate bien, una de las cosas que nosotros observamos desde aquí, de donde estamos transmitiendo cuando son las 2:02 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, en vivo desde el piso de la Bolsa de Nueva York, fue aquella tranquilidad que respirábamos el viernes al cierre, donde observábamos que no había el inicio de que la volatilidad, que es el índice del miedo, subiese. Indudablemente estuvimos muy preocupados al vernos en las pantallas de todos los medios de comunicación, inclusive ustedes estuvieron pegados a la pantalla de Negocios TV, lo que sucedía con respecto a los bombardeos. Sin embargo, aquellas apuestas que muchos tuvimos con respecto a un precio del petróleo alterado en la apertura del día de ayer domingo, a las 6 de la tarde del este de los Estados Unidos, 12 de la noche en Madrid, no se cumplieron, e inclusive el petróleo ya en horas de la mañana de hoy, lunes 16 de junio, estaba apuntando a la baja. ¿Por qué? Porque precisamente como nos estaba diciendo José Antonio, muchos analistas creen que ya lo peor ha pasado y que efectivamente la capacidad de respuesta de un Irán ha disminuido considerablemente, máxime cuando ni siquiera tienen la oportunidad de cerrar el estrecho de Hormuz, que es donde pasa alrededor del 20 al 25% del petróleo a nivel mundial, y que eso hubiese disparado los precios del petróleo. Fíjense, porque hay una última hora importante que nos da un poco la muestra del camino. La muestra del camino es no cerrar el estrecho de Hormuz. El camino que busca también Estados Unidos es que no haya una recesión económica. El camino que busca la administración Trump es que no salte todo por los aires. Donald Trump en el G7 está diciendo que se prevé que envíe la administración estadounidense a Irán una oferta de última oportunidad que conllevaría un alto al fuego y que pondría encima de la mesa la posibilidad de que todo acabe aquí, todo se pare, todo se termine. Trump enviaría la administración Trump una propuesta que considera de última oportunidad. Una propuesta de última oportunidad por parte de la administración Trump a Irán para frenar. No habrá escalada nuclear, pero a cambio tampoco habrá posibilidad de que salte por los aires la situación en el estrecho de Hormuz. Es la última hora que acabamos de conocer que marca el camino alrededor de que en 4 días ha avanzado mucho. Israel busca a Estados Unidos que ahora sí haya una última oportunidad de que no se estropee la fotografía económica alrededor del estrecho de Hormuz, algo que estaba valorando el mercado, y a partir de ahí Donald Trump está empezando a plantear el camino clave. Y se lo decía al principio, Israel va o está consiguiendo ganar la guerra alrededor de lo que se va viendo en Irán. Donald Trump no tiene ninguna duda y así lo ha dicho esta tarde. Escúchenle. Talk, but they should have done that before. I had 60 days and they had 60 days, and on the 61st day I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war.
and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. 2:05 de la tarde aquí en Nueva York, en Wall Street, donde nos encontramos en Negocios Televisión. Ojo, porque la fotografía 8:05 de la tarde está en un mercado, como les decía Víctor Hugo, en el que el petróleo, por ejemplo, está cayendo en el entorno del Brent del 1,81%. Todo en un entorno en el que Israel va avanzando, todo en un entorno en el que el oro también a la baja. 1,19% abajo, ha perdido los $3.400 en 3.392, un SP500, Nasdaq y Dow Jones que juegan en el entorno o por encima del 1%, por ejemplo, el Nasdaq. ¿Qué decía Netanyahu? Netanyahu ha lanzado este mensaje que al mercado además le ha empezado a calmar alrededor de una fotografía en el que cada vez más se ve que Israel tiene controlada la situación. ¿Cuánto? Hay que esperar. Pero por ahora el mercado le cree. Netanyahu, escúchenle. חיל האוויר הישראלי שולט בשמי טהרן. בשינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. בניגוד למשטר הנפשע של איראן, שמטרגט את האזרחים שלנו ובא להרוג ילדים ונשים, אנחנו אומרים להם, לאזרחי טהרן, לתושבי טהרן, תתפנו, ואנחנו פועלים. אנחנו בדרך להשיג ניצחון, והדבר הזה נרכש בזכות הטייסים הגיבורים שלנו, צוותי הקרקע הנפלאים שלנו, הם עושים עבודה מדהימה. אני מצדיע לכם, כל אזרחי ישראל מצדיעים לכם, ואני רוצה להגיד לכם, רבים בעולם מצדיעים לכם ומתפעלים מכם. זה חלק יסודי מהתקווה לניצחון שאנחנו נשיג אותו. אז תודה לכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח ותמשיכו עד הניצחון. Era la imagen de un Netanyahu que, ojo, le vamos a escuchar enseguida porque va a hacer valoración de lo que ha sucedido durante el día. Enseguida nos vamos a escuchar a Netanyahu a Israel, pero ojo, porque todo le sale bien al mercado. Todo le sale bien al mercado. Acaba de decir Donald Trump con Carney, con Canadá, que ve posible un acuerdo comercial que eliminaría otro de los elementos clave que el mercado ha tenido durante los últimos meses, la posibilidad de la guerra comercial. Así abría la puerta ya definitivamente Donald Trump a que haya un acercamiento, un acuerdo comercial alejado el Estado 51, acercado, muy cerca, el acuerdo comercial. Escúchenle al lado de Carney. It's not so much holding up. I think we have different concepts. I have a tariff concept, and Mark has a different concept, which is something that some people like. But we're going to see if we can get to the bottom of it today. I'm a tariff person. I've always been a tariff. It's simple, it's easy, it's precise, and it just goes very quickly. And I think Mark has a more complex idea, but also very good. So we're going to look at both, and we're going to see what we're going to come out with something, hopefully. כלביא יקום, וכארי יתנשא. וקודם כל השבחים לעם ישראל ולאזרחי ישראל. העמידה שלכם היא מופלאה, איתנה. Clave alrededor de cómo se mueve también el mercado. Se está acercando el final de la guerra en 4 días. Vámonos a Israel, vamos a escuchar a Netanyahu. אתם זוכרים את רוח הבליץ, כיצד העם הבריטי עמד אז במלחמת העולם השנייה נגד הנאצים. זו הרוח שלנו ועוד יותר. ואני גאה בכם, כי מתוך העם בא הכוח הגדול, גם של האזרחים, גם של הלוחמים שלנו, גם של הצבא המופלא שלנו, ושל כל זרועות הביטחון, עושים עבודה יוצאת מן הכלל. אנחנו עומדים מול איום קיומי כפול, אנחנו מנוי וגמור איתנו להסיר אותו, ואנחנו מסירים אותו. אני רוצה לתת לכם סקירה קצרה על ההישגים שלנו עד עכשיו. קודם כל הגרעין, האיום הקיומי הגדול ביותר. אנחנו פגענו בתחילת המלחמה, בכוח בעצם בבחירי המדענים, עד עכשיו חיסלנו 10, עוד היד נטויה, יש כמה שעוד נשלים אותם. אנחנו פגענו במתקן הגרעין ההעשרה המרכזי של איראן, נתנז, פגיעה קשה מאוד. אנחנו פעלנו נגד והשמדנו תעשיות ייצור צנטריפוגות. אני פשוט מקריא, מתקן המרת אורניום, שהוא חיוני לפריצת נשק לגרעין,
גם בו פגענו, ועוד היד נטויה, אנחנו ממשיכים להשמיד מטרות גרעין באופן שיטתי. דבר שני, הטילים הבליסטיים. אנחנו פגענו ופוגעים במפעלי הייצור אחד אחרי השני. המפעלים שמייצרים את כלי המוות האלה, אנחנו פשוט מחסלים אותם אחד אחרי השני. אנחנו נטרלנו מאות טילים בליסטיים, אנחנו פגענו במספר אדיר של משגרים. זה לא משנה כמה טילים יש להם, זה שאלה כמה משגרים יש להם, ואנחנו גם אותם מורידים אחד אחר השני. ועוד היד נטויה, אני לא אפרט יותר. אנחנו חיסלנו את הצמרת הביטחונית של... כולל 3 רמטכ"לים, מפקד חיל האוויר שלהם, 2 ראשי אמ"ן, 2, אתמול חיסלנו עוד אחד, גם של הצבא וגם של משמרות המהפכה. אנחנו פגענו בראש אגף המבצעים שלהם, אנחנו מחסלים אותם אחד אחר השני, גם כאן עוד היד נטויה. אנחנו השגנו שליטה אווירית, ישראל שולטת בשמי טהרן. אני חושב שאי אפשר להפריז בחשיבות של מה שאני אומר כרגע. זאת אומרת, סללנו אוטוסטרדה אווירית לטהרן, אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פגענו במערכות הטקה, זה טילי קרקע אוויר, שהיו במערך אחד הצפופים בעולם, וחיסלנו, פשוט חיסלנו את זה. ובמערב איראן, וגם במקומות אחרים, אני יכול להגיד, מערב וצפון איראן, גם כאן עוד היד נטויה. אנחנו חיסלנו רבים מהכטב"מים שלהם, בעצם היו להם אלפי כטב"מים, בעצם חיסלנו מחצית מהם. 1,000 כטב"מים בכלל לא הגיעו, וגם אחרים יש להם הרבה בעיות שגם אותם אני לא אפרט. אנחנו פגענו במק"מים שלהם, המרכזיים, וזה חשוב מאוד מכל הבחינות. אנחנו פגענו במטרות משטר, במפקדות שלהם, בתחנת השידור הטוטליטרית שלהם, ועוד ביעדים שאתם תשמעו עליהם בקרוב. וכמובן שאנחנו עושים את הכל, גם כשהמטרות האלה בעצם מושתלות בלב אזורים מאוכלסים, כולל בטהרן, אנחנו מפנים את האוכלוסייה, והאוכלוסייה יוצאת משם. אני גאה בצבא שלנו, בפיקוד העורף, בכוחות ההצלה, בטייסים וצוותי הקרקע הנפלאים, הטכנאים שעובדים כמכונה משומנת, במערך המודיעיני שלנו שעושה נפלאות, בחיילי צה"ל, כולם, בלוחמי המוסד, עבודה יוצאת מן הכלל. אני גאה בעם ישראל, אני גאה בהישגים שלנו, אנחנו בדרך לניצחון. אם היה מישהו שמפקפק בזה, היום העולם מתחיל להבין את זה, ואתם יודעים מי עוד מבין את זה? איראן מבינה את זה, המשטר הזה מבין את זה. ולכן זה הישג כביר של עם ישראל כולו, הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא. עכשיו שאלות, בבקשה. ראש הממשלה יענה כעת על שאלות, אנחנו נתחיל עם תמיר מורג מערוץ 14. כן, סלובי. קח את המיקרופון, תמיר. 2:15, enseguida volvemos a la fotografía alrededor de Netanyahu porque le están preguntando, la clave fundamental está alrededor de un elemento. Tanto el ministro de Asuntos Exteriores como Netanyahu en esta comparecencia deja claro que la operación no ha terminado y que no va a terminar hasta que, dice, complete. Hasta que complete, dice el ministro de Asuntos Exteriores, todo el acto, toda la operación que quería llevar a cabo. Víctor Hugo, ¿qué significa completar? ¿Cuál es el objetivo final? Cuando nosotros hicimos un repaso, estuvimos conversando acá antes de que entráramos en el directo con algunos de los que están manejando indudablemente todo lo que tiene que ver con el riesgo y la volatilidad. Una de las preguntas, como lo estaba diciendo José Antonio, efectivamente, que todos nos hacemos es, ¿terminará Israel su campaña militar antes de acabar con una instalación que está subterránea, ubicada en la montaña hacia abajo, que tiene Irán, que se llama el Fordo? ¿Por qué es importante? Porque está altamente fortificada y porque para poder acabarla, fíjense ustedes, y es la segunda pregunta, necesitaría, José Antonio, la inteligencia de los Estados Unidos por la calidad de las bombas que tienen que ir hacia allá. Por eso Estados Unidos llama inmediatamente con el presidente Trump a que se sienten a negociar, porque efectivamente si Israel nos deja saber de que no está listo todo esto, es porque efectivamente están detrás de ese proyecto que es el mecanismo de negociación, y la única manera de que no se le destruya a Irán es el hecho de que pueda permitir que los inspectores estén totalmente viendo lo que sucede ahí. Caso contrario, estaríamos hablando de una escalada donde los Estados Unidos tienen que entrar con armas súper específicas para poder acabar con eso, y eso probablemente es lo que tiene el mercado calmado, porque Irán parecería no tener
capacidad de respuesta al respecto, ¿no? Sin embargo, fíjense porque Irán acaba de decir también a Naciones Unidas, están informando varios medios, como Político, por ejemplo, que cualquier cooperación de terceros países con los ataques de Israel les llevará a ser cómplices legales de la responsabilidad y de las consecuencias de la crisis. La clave fundamental que hay detrás de todo esto, acabar con el régimen iraní, porque ya lo está poniendo encima de la mesa, o hay un final del régimen iraní o Irán está amenazando con una respuesta todavía más fuerte que la que hemos visto en los últimos días. Vámonos a escuchar a Netanyahu. שכשהעם קם כלביא, האריות שלנו, אנחנו משנים את כל מערך הכוחות, משנים את פני המזרח התיכון. אנחנו בהחלט יכולים לראות שיהיו שינויים כבירים באיראן. אני דיברתי היום באיראן אינטרנשיונל, אני גם מוציא סרטונים לעם האיראני, מקבל תגובות אדירות, מיליונים צופים בזה בתוך איראן, מיליונים. לא פעם הראשונה, אבל היום הם מלאים תקווה. הם מבינים שהמשטר הרבה יותר חלש ממה שחשבו, הם מבינים את זה, וזה יכול להביא לתוצאות. אני מזכיר לכם שאיש לא צפה את הנפילה המהירה של ברית המועצות, מעטים צפו את הנפילה של משטר אסד, ימים לפני שזה קרה. אגב, אני חשבתי, אחרי שחיסלנו הוריתי לחסל את נסראללה, ועשינו את מה שעשינו לחיזבאללה, אני חשבתי שהמשטר הזה עומד להתמוטט, והוא אכן התמוטט, ולכן אי אפשר לחזות תוצאה, אבל זה בהחלט יכולה להיות התוצאה של הפעולה העצימה שאנחנו עושים, שהיא פעולה היסטורית. אנחנו משנים, כפי שאמרתי ביום השני של המלחמה, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, והדבר הזה יכול להביא לשינויים מרחיקי לכת גם בתוך איראן עצמה. מוריה אסרף 13. אדוני ראש הממשלה, בנקודת הזמן הזו, בכמה המבצע הזה מעכב את תוכנית הגרעין האיראנית? לקחנו אותם חודש אחורה, חודשיים, שנה, שנתיים, האם אנחנו בכלל יכולים לאמוד את זה? וגם האם ארצות הברית מתכוונת להצטרף ולסייע לישראל גם בהתקפה ולא רק בהגנה? תודה. קודם כל, היעד שלנו להביא לחיסולו. זה כמו סרטן. Es la fotografía 2:17 de la tarde aquí en Wall Street, una fotografía en la que ya han escuchado, la clave es la caída del régimen. Lo han escuchado con Netanyahu y el mercado además está apostando a lo mismo que está diciendo Netanyahu, de la posibilidad de que, como el régimen de Bashar al-Assad, como la caída de la Unión Soviética, cuando nadie espera que algo suceda, pero al final geopolíticamente se consigue un cambio fundamental. Y decía Netanyahu cambiar la faz de Oriente Medio como elemento fundamental que ahora estaría encima de la mesa. Recuerden, le hemos contado en última hora lo que ha dicho Donald Trump desde Canadá, que es la última oportunidad, la última oferta que le va a poner encima de la mesa en ese escenario Estados Unidos a Irán para negociar. Si no, movimiento para Israel, para en ese entorno hacer caer, poner encima de la mesa el movimiento de caída del régimen iraní. Ojo, porque en este escenario se mueve otro elemento clave. Hoy ha sorprendido, sobre todo en Europa, las palabras de Donald Trump alrededor del G8, de que no estuviera Rusia, y ha puesto encima de la mesa que aquello fue un grave error. Escuchen a Donald Trump, porque no es todo Oriente Medio. Empieza a coger cuerpo algo que estaba oculto en los últimos días. ¿Y qué puede suceder en el entorno de la guerra en Ucrania, en el entorno en el que vemos que tanto un alto el fuego como un final de la guerra en Irán está cerca? Y en Ucrania, escuchen Donald Trump. Used to be the G8, Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in, and I would say that that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in, and you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago, but it didn't work out that way. But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake, even though I wasn't in politics then. I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table, so it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. En ese mismo escenario ha habido una fotografía clave en el día de hoy también, el acuerdo de armas que Zelensky quiere poner en la mesa. Dice que nadie quiere imaginar cómo vamos a seguir luchando, dice Zelensky, sin el apoyo de Estados Unidos, y hace hincapié en lo que muchos analistas también ponen encima de la mesa. Puede abarcar todo el frente ahora mismo Estados Unidos. Zelensky le dice que no le deje por el camino, sino que tiene que haber ya un acuerdo de armas. Escuchen a Zelensky en un momento donde la fotografía, el foco, ha cambiado hacia Oriente Medio.
pero sigue pidiendo en ese entorno, sin ningún lugar a dudas, Zelensky, que nadie se olvide de Ucrania. Escúchenle. Keiner sich vorstellen, wie wir weiter kämpfen, ohne der Unterstützung von den Vereinigten Staaten können. Aber heute möchten wir betonen, dass diese Unterstützung und diese Hilfe, welche wir bekommen haben, stützt auf die Vereinbarungen von alten Jahren. Wir reden mit den USA nicht von neuer Hilfe. Wir reden mit Trump über die Militärhilfe, über die Waffen, welche wir bereit sind zu kaufen. Und ich hoffe sehr, dass diese Möglichkeit kommt. Zumindest ich rechne sehr damit. Son las 2:20, unas claves también para resumirle lo que está sucediendo en el día. Son las 8:20 en horario central europeo, son las 2:21 ya en Wall Street. Estas serían las 5 claves que nos mueven gran parte del día, en una jornada en la que la pregunta fundamental es intentar descubrir, descifrar si está Israel cerca de ganar la guerra contra Irán. Si eso es así, el mercado estaría teniendo razón alrededor de lo que va viendo, alrededor de una fotografía en la que Israel va ganando terreno, Israel controlando ya el cielo de Teherán y pidiendo evacuar una parte de la población, y con Irán pidiendo una tregua, aunque ha dicho Naciones Unidas, cualquiera que se involucre alrededor de los ataques de Israel será parte del conflicto. Esto no suena de otros conflictos, pero lo que está poniendo encima de la mesa Irán a través de Qatar, de Arabia Saudí y de Omán es buscar que entre ellos, llamando a Donald Trump, se pueda poner una tregua, una pausa. Pero Netanyahu, la acabamos de escuchar, no está en ese escenario. ¿En cuál está? En el cambio de régimen, en buscar un cambio de régimen en Irán. El precio del petróleo, poco que añadir ya a estas zonas, cae, mientras el flujo del crudo a través del estrecho de Hormuz no se ve afectado. Lo único que se ve es un ligero descenso en el número de barcos que han pasado durante los últimos días, la última semana, alrededor del estrecho de Hormuz. Es decir, no hay una afección que el mercado esté viendo 130, 100, ni 90, ni 80. Alrededor de una fotografía de descensión. Aún así, vemos también como elemento fundamental como el shekel israelí ha vivido su mayor salto diario desde 1998 frente al dólar. Las acciones estadounidenses aquí en el mercado están revirtiendo las pérdidas del viernes, y Trump dice que Irán no está ganando la guerra, que debe volver a la mesa de negociaciones. ¿Sorprende, Víctor Hugo, la fotografía alrededor de la renta variable? ¿Cómo han revertido las pérdidas del pasado viernes? Indudablemente, pero también tenemos que tomar en cuenta, y yo creo que es bien interesante, que la caída del viernes también fue muy limitada, fue alrededor del 1%. Cuando vemos el mercado está prácticamente como cerraba el día jueves, que era en esa víspera del ataque de Israel a Irán. Lo que estamos observando ahora, y lo comentábamos tú y yo antes de iniciar el show, era lo que dicen ahora las grandes oportunidades de los bancos de inversión, cuando Goldman Sachs se atreve a decir que efectivamente el inversionista, y quiero que tengan esto claro, está tomando en cuenta que no existe un lugar donde poner el dinero. Es lo que se llama en inglés el TINA, que there is no alternative. ¿Cómo se traduce? No hay alternativa. Repito, TINA, there is no alternative, José Antonio, porque efectivamente lo que estamos observando es que si Donald Trump, a través de esto que se está gestando en Canadá, llega a un acuerdo con algunos países, le quitas incertidumbre a lo que vendría a futuro con un Israel dominando el tema iraní, donde no estamos viendo ninguna repercusión a los precios del petróleo, por ende no debería haber inflación. Tienes entonces un Banco Central que, ojo, se reúne mañana y el miércoles y nos va a cambiar el lenguaje, que es lo que todos esperamos para poder planificar en el tercer y cuarto trimestre de este año, qué es lo que viene en términos de tasa de interés y cómo sería posible la película cuando desde este mismo lugar les estaremos llevando la repercusión que podría tener el mercado hacia el alza, máxime cuando hoy históricamente volvemos a los niveles prácticamente récords del Standard & Poor's 500. Lo que pasa es que esa fotografía de Tina, que yo creo que hay que explicársela al espectador, al inversor, en un entorno complicado, porque al final también tiene una parte negativa, esa parte o ese enfoque Tina que ha planteado hoy uno de los principales analistas de Goldman Sachs. Ha dicho que el mercado no tiene, la renta variable no tiene alternativa viable, que no hay alternativa alrededor de la inversión en renta variable. Cuando habíamos visto oro durante el último tiempo, habíamos visto Bitcoin, también deja al inversor en los brazos, en las manos de
ese inversor alcista o de ese movimiento alcista del mercado, pero sin alternativas, cuando en el fondo sí debería tenerlas, ¿o no? Por supuesto, pero fíjate, otra de las cosas que nos llaman la atención, estamos viéndolo acá, el bono a 10 años, que como ustedes saben, yo le digo jocosamente el general, porque es la tasa de interés que efectivamente nosotros podemos ver que marca o lidera el mercado. Obviamente se rige de lo que trae la Reserva Federal. Ese bono estaba en alrededor de 4.35 el día miércoles y jueves y vuelve nuevamente a subir hoy. Es decir, se están desprendiendo del papel máxime con esta movida que no trajo ninguna contracción. Entonces lo que estamos observando es que todo vuelve al Congreso americano a ver ese proyecto de ley que se está discutiendo la bancada republicana, muy importante porque efectivamente parecería que la alternativa es la renta fija. Sin embargo, el que compre bonos ahora y siga cayendo el valor, lamentablemente tiene una pérdida al menos no realizada en el corto plazo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que está esperando ahora el mercado? Número uno, que efectivamente se apacigüen los ánimos con respecto a Irán e Israel. Y número dos, ¿qué es lo que sale del grupo de los 7, donde están reunidos en estos mismos momentos, como ustedes han visto en las pantallas, y puede salir cualquier información durante los próximos minutos? El estratega, ha sido el estratega jefe de acciones de Estados Unidos de Goldman Sachs, David Kostin. Fíjense lo que dice. Dice que espera que los flujos en el mercado de valores desde las cuentas de jubilación, las famosas 401k, continúen impulsando el repunte actual. Dice que la asignación promedio a acciones de estos planes 401k ha aumentado hasta el 71% en 2022, del 66% en 2013, con un aumento entre los participantes de 20 años del 90 al 90 desde el 76%. Dice que ese movimiento de las 401, es decir, de esas cuentas de jubilación, va a seguir dando un impulso al mercado para que, sin haber alternativa, permita que el crecimiento del mercado siga siendo uno de los elementos fundamentales, lo que pone encima de la mesa a inversores por qué estar buscando alternativas, por qué seguir pensando que los cantos de sirena que dicen que la renta variable está en un entorno de burbuja aquí en Wall Street, tiene razón, y no en un entorno completamente distinto, que es el entorno que dice que el movimiento de subida del mercado todavía tiene mucho camino por delante. El informe de Goldman Sachs ha sido de lo más que se ha comentado hoy aquí en Wall Street alrededor de ese TINA, de ese no hay alternativa ahora mismo a la renta variable. Bueno, llénate de todo lo que quieras alrededor de la renta variable porque es el momento, en un entorno que ha sido complicado, sobre todo en los últimos meses desde la llegada de Donald Trump. El otro elemento, Víctor Hugo, es el precio del petróleo. Ni 130... ni 100, cuando muchos decíamos, y ayer estábamos juntos, y decían, hombre, si hoy hay un movimiento alrededor de los $100, puede haber. Víctor decía, no, yo tengo suficientes analistas que me están diciendo no hay un movimiento al alza. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se ha contenido tanto el precio? Porque la tensión la ha habido. Una de las cosas, y yo ya tengo cierta edad, como ustedes saben, es cierto. Desde que yo era muy joven, que estudiaba la geografía y la geopolítica, siempre nos han hablado de la importancia de eso que se llama el Estrecho de Hormuz, que quien lo controla precisamente hasta cierto punto, porque ya no es así, quiero que lo tengan claro, ya no es así, esto se acabó. Vean lo siguiente, quien lo controla es Irán, porque está dentro de lo que serían sus costas. Entonces, nunca se pretendía poder atacar Irán, ni siquiera preventivamente, como lo que estábamos observando, porque pensamos nosotros que la primera reacción era tratar de trancar el flujo mundial del petróleo. Si usted tranca el 25% por donde le pasa el petróleo nos tiene que subir de precio. ¿Qué es lo que pasa con esta jugada magistral que estamos observando? Que cuando usted está aquí en la bolsa se está dando cuenta que el viernes el petróleo subió tan solo un 7%, que no se veía esa subida a niveles de 100 y que efectivamente Irán no tiene la capacidad de cerrar el Estrecho de Hormuz porque sabe que si lo hace, los Estados Unidos va a entrar a despejar, y no solamente los Estados Unidos, ahí está el grupo de los 7. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues efectivamente que ahora cuando tú le quitas esa prima de riesgo, muchos vuelven a decir el petróleo puede bajar de 70 y volver a ponerse en la banda de los 60 y tantos, que era como estaba antes del lunes de la semana pasada, cuando tuvieron todos estos rumores diplomáticos que cambiábamos el personal, José Antonio. A partir de aquí son las 2:29, llevamos media hora de este inicio de cierre de Wall Street, que nos va a acompañar aquí en Madrid hasta las 10, más de las 10 de la noche, es decir, más allá de las 4 de la tarde aquí en Nueva York, en una fotografía en la que vamos viendo cómo el mercado, como está diciendo Víctor Hugo, no está teniendo un cambio, una fotografía distinta desde que hemos abierto. Cuando abría el mercado, y lo veíamos aquí en un directo que veíamos hace ya horas
en Negocios Televisión desde Nueva York, en el que veíamos que el mercado no tenía una afección clara, el mercado ha contenido o ha mantenido una continuidad. Quiero ponerles unas palabras de J.D. Vance que resuenan todavía después del desfile de la jornada de ayer aquí, alrededor de esas palabras que les decía a los soldados estadounidenses cada vez que Estados Unidos les manda una guerra. ¿Cuál es la clave fundamental para que ese movimiento de mandarles a la guerra, siempre que se tenga que hacer, sea en qué condiciones? Se habla de él como un discurso clave a la hora de entender la política exterior de Estados Unidos. Escuchen estos pocos segundos de J.D. Vance que resumen la política que la administración Trump quiere poner en esa política exterior, en esa geopolítica. Escuchen a J.D. Vance. And so to our soldiers, we're so proud of you, and let me tell you that the way that we honor and respect you is, number one, we never ask you to go to war unless you absolutely have to, and number two, when we do ask you to go to war, we give you the weapons and the support needed to kick the hell out of the enemy and come back home safely. 2:31 de la tarde, resuenan esas palabras también en el desfile, en el discurso de Donald Trump de la jornada de ayer. ¿Dónde debe mirar a partir de ahora el inversor, Víctor Hugo? Es decir, esto es una llamada para que el inversor empiece a ver que hay un movimiento alcista de cara a verano, no el rally de Navidad, sino el rally de verano. Ya va. Fíjate tú. Una de las cosas que tenemos que tener claro ahora mismo es que estamos nuevamente en niveles en el Standard & Poor's 500 donde algunos llaman a la cautela. Esos 6.000 puntos se convierten en un momento de cautela, donde hay dos fuerzas fundamentales. Las que están tratando de ver que haya un retroceso a corto plazo y que sencillamente juegan a la baja en este verano, y quienes dicen no, sencillamente vamos a seguir empujando la balanza y vamos a hacer que aquellos que juegan a la baja tengan que ir a cubrirse y le pongan más gasolina a lo que es ese fuego del alza. ¿Qué es lo que hay que estar observando? Eso que nosotros tenemos, que es una fecha importante como es el 9 de julio. ¿Qué pasaría si no se llegan a ningunos acuerdos y Donald Trump tiene que volver a poner aranceles? Eso podría hacer que el mercado... Pero Canadá ya hemos visto que también se acerca a un acuerdo. Pero no solamente quedaría eso. Europa. Pero escucha, no existe el acuerdo y el mercado está dándole unas horas y unos días a esto. Si se sale del grupo de los 7 sin acuerdos, empieza un poco la turbulencia que puede hacer que el mercado caiga. Sin embargo, ahora mismo, como estamos observando, todas las cartas que tenemos sobre la mesa nos apuntan a que el mercado, al menos en el peor escenario, se va a quedar en estos niveles. Inclusive algunos que apuestan de que, como tú dices, el rally de Navidad se adelante y tengamos un rally tan pronto como este verano en el mundo, en estos momentos.